¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nos da un gusto grande que nos puedan acompañar una vez más a esta serie de enseñanzas. Estamos en el libro de los Salmos y ya casi en la recta final. Gracias al Señor que nos ha permitido llegar cada día a podernos presentar. Hemos orado agradeciendo pues cada favor que el Señor tiene para bendecirnos, que nos bendice cada día, simplemente con ese regalo maravilloso de poder despertar, deleitarnos con su creación. Y esta mañana quiero darle la bienvenida a cada una de mis hermanas que nos acompañan en vivo y a todo color, hacerles una invitación. Si ustedes quieren estar, acompañarnos, igual que mis hermanas, y escudriñar la palabra de Dios para ponerla por obra, para que de verdad tengamos esa conversión y ese espíritu de servicio para el Señor. Los invito a que puedan suscribirse al canal, que nos dejen sus comentarios, que nos manden un correo que está ahí en la cajita de información. Normalmente, a veces en el primer comentario dejamos esta información. Y ya entrando en materia, les voy a ceder los micrófonos a mi querida hermana Clau Sánchez. Ella está desde el bello puerto de Veracruz, en nuestro país, en México, para todo el mundo. Esta palabra que el Espíritu Santo le ha mostrado, esto que le ha revelado a través del estudio de el Salmo de hoy. Y pues mi querida Clau, hago entrega del micrófono y nos vamos contigo. Bueno, pues, hoy, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por un día más y pues a mis hermanas, gracias por estar aquí, a cada una de ellas, a mi hermana Patti por la presentación. Y bueno, hoy me toca un salmo, este, pues, muy bonito, la verdad. Es un salmo, toda la palabra del Señor es muy hermosa, pero este salmo es un cántico gradual de David. Vamos a estar escudriñando, ¿verdad? Y entendiendo esta palabra, que es el Salmo 133. Voy a utilizar las dos versiones, la TLA y la Reina Valera, 1960. Vamos a leer primero este salmo completo, que es muy cortito, son tres versículos, digo, tres capítulos, pero tres versos, perdón, pero tiene una gran enseñanza y una gran riqueza, este, hablando congregacionalmente como el pueblo del Señor, ¿verdad? Es un salmo muy edificante y muy bonito. Y el subtítulo de ahí dice la bienaventuranza del amor fraternal. Eso es lo que dice la Reina Valera 1960. Es un cántico de David y dice así: Mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Es un cántico que ha sido llamado como el Salmo de la Hermandad, que expresa comunión, que expresa alegría entre los que estaban dispersos y se estaban reuniendo en Jerusalén. El salmista expresa este salmo así, porque venían todos, ¿verdad? El pueblo del Señor venía de diversas partes y se unían como un todo, se unían
se reunían para glorificar al mismo Dios, que es el Dios de Israel, se unían para adorar al mismo Dios y se unían, ¿verdad? Para, para estar en comunión todos juntos con su Dios. El salmista estaba llegando también con su familia, sus amigos y todo el pueblo creyente en el Señor que había estado sufriendo persecución entre los no creyentes, o sea, el pueblo que no seguía al Dios de Israel, un pueblo impío, extranjero, los oprimían y ellos venían, después de esto, ellos venían y se reunían para adorar al Dios de Israel. Y para ellos era una experiencia alegre reunirse todos juntos a adorar a su Señor. Les voy a leer el primer verso en la TLA que dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Nos muestra una enriquecedora, ¿verdad? Unión. Era un consejo, una expresión que daba David a ver todo el pueblo, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Eso de reunirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que los que como cristianos debemos sentir y debemos expresar y hacer. En Efesios 4:3 les voy a leer Efesios 4:3 que dice, procurar mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero meditar y observar, ¿verdad? Que así estaba el pueblo. Estaban en paz unos con otros, ¿verdad? Reunidos, adorando al Señor. Eso es lo que hacemos o lo que se debiera hacer, ¿verdad? En cada congregación, en cada pueblo del Señor, ¿verdad? Porque recordemos que la iglesia del Señor está dispersa en toda la tierra, pero sin embargo, en cada punto de esta tierra, ¿verdad? Siempre hay un horario donde el pueblo del Señor se reúne para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para reflexionar en él, ¿verdad? Para gozarnos, ¿por qué no delante del Señor? Deleitarnos delante del que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Su creación, ¿verdad? Todos aquellos que siguen, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. David expresa eso, que era tan bello y entonces, ¿verdad? Esta congregación como cristianos, ¿verdad? Que nos reunimos para adorar al Señor y en cada punto de esta tierra, ¿verdad? Nos reunimos y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que hay varias naciones, ¿verdad? Siempre hay un remanente y hay una iglesia, ¿verdad? Que adora al Dios de Israel, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso nos expresa David en este pequeño verso, ¿verdad? Que no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Y yo recordaba esta palabra de armonía, ¿verdad? Todos los que les gusta, ¿verdad? Cantar al Señor y adorar y todos los que tienen ese don, yo no lo tengo, pero escuchando, ¿verdad? Esos instrumentos en conjunto, ¿verdad? Esas voces en conjunto, como en una orquesta, ¿verdad? Cada quien es diferente, ciertamente unos tocan el violín, otros tocan tal vez la flauta, las trompetas, el arpa, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Hacen una sincronía, ¿verdad? Y todo eso en un mismo sentir, ¿verdad? Escuchando una melodía, ¿verdad? Cómo nos deleitamos en esa música, ¿verdad? En ese instrumento todos juntos, ¿verdad? Así expresaba esta armonía el salmista, ¿verdad? Que era tan bello escuchar, ¿verdad? Cómo adoraban al Señor, cómo se postraban delante de él, ¿verdad? Y tal vez ese cántico, ¿verdad?
que ellos entonaban, eran unos peregrinos, ¿verdad? Que se reunían y entonaban, ¿verdad? Estos cánticos, ¿verdad? Y como David decía, porque este es un salmo que la misma escritura dice que es un cántico de David. Y al cantar esto, ¿verdad? Que no hay nada más agradable ver cómo los hermanos viven juntos. Y entonces, ¿verdad? Comentábamos en Efesios 4:3, ¿verdad? Que el vínculo de la paz en el mismo espíritu, el espíritu del Señor nos va a mover a la paz, no nos va a mover a otras cosas que como división o peleas, contiendas, no, ese no es el espíritu del Señor. El espíritu, ese es otro tema, ¿verdad? Pero aquí el espíritu del Señor nos mueve a mantenernos en paz y armonía. Así que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay veces que eh, no hay mucha armonía, ¿verdad? En una congregación o en una reunión, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos dice en Efesios 4:13, ¿verdad? Que procuremos mantener, o sea, sí lo tenemos porque todos el pueblo del Señor debe de tener el Espíritu, que es el don, el sello de su Espíritu Santo. Entonces, por lo consiguiente, ¿verdad? Estamos dirigidos por el Espíritu Santo. No debemos estar dirigidos por la carne, ¿verdad? Y aquí dice, procurar mantener la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. El del Señor nos mueve a la paz y a adorar al Rey de Reyes. Mi hermana Patti, ¿puedes apoyarme con Romanos 12:10? Sí, sí, hermanita, déjeme localizarlo. Mm, Romanos 12:10. Romanos capítulo 12, verso 10. Amén. Lo leo en la versión Reina Valera actualizada 2015. Amándose los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Amén. Amén. Este versículo también nos habla, ¿verdad? De que debemos amarnos unos a los otros, porque si nosotros, nos dirigimos así, ¿verdad? A través del espíritu de amarnos unos a los otros, ¿verdad? Con ese amor fraternal, como sintiéndonos, como si fuéramos parte, ¿verdad? De nuestra misma familia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nos vamos a mover a esa paciencia, ¿verdad? A esa tolerancia. Y aquí nos dice, amándonos unos a los otros. En cuanto a honra, yo debo de honrar a mis hermanos. Aquí yo, puedo notar, ¿verdad? Que no expresa un carácter entre hermanos, sino que me da un consejo ahí el Señor, ¿verdad? Dice, en cuanto a honra, tal vez no se lo merezca o sí se lo merezca, no lo sabemos, pero el Señor nos dice que lo honremos aún así, ¿verdad? Honrémonos unos a los otros, prefiriéndonos a nosotros como pueblo del Señor, como hermanos delante de aquel que todo lo ve, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos manejamos así, ¿verdad? El salmista expresa que es delicioso, que es agradable delante del Señor. Imagínense si nosotros percibimos, ¿verdad? Esa reunión, esa unidad llena de amor, de paz, de tolerancia, ¿verdad? Y nos sentimos en un ambiente, pues lleno de tranquilidad, ¿verdad? Nos sentimos a gusto. Imagínense el Señor, ¿verdad? Cómo ve su pueblo, amándose así, ¿verdad? Él se deleita como lo dice este salmista, ¿verdad? Que él se deleita en una congregación y en un grupo de hermanos que se dirigen, ¿verdad? En ese mismo espíritu. Y les voy a leer primera de Tesalonicense, si quieren acompañarme.
Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Se la voy a leer en la TLA, que dice así: no hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, está hablando Pablo, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. Amén. Pablo le habla a esta iglesia de Tesalónica y les muestra, ¿verdad? Les hace ver que están haciendo bien, porque él dice que no hace falta que les escriban acerca del amor que debe de existir entre esa iglesia, porque ya había amor en esa iglesia, así se manejaban los tesalonicenses. Pues dice que el mismo Dios les ha enseñado a amarse. La misma escritura nos revela cómo amarnos unos a otros. La misma escritura, que es la palabra del Señor, que es Dios mismo, nos enseña cómo respetarnos unos a otros, cómo apoyarnos unos a otros, cómo amarnos unos a otros. Y Pablo aquí decía exactamente eso. Casi yo siento que les aplaudía a esta iglesia, ¿verdad? Que se dirigían así, le decían, no tengo necesidad de escribirle, simplemente les decía, ámense más y más, bien hecho, iglesia. Imagínense el Señor como al vernos, porque Él es el que todo lo ve, Él ve no nada más las obras del ser humano, sino ve ese corazón que está dispuesto a amar de verdad. Imagínense, el hombre puede ver, Pablo veía físicamente lo que esa iglesia hacía, cómo trabajaban en unidad, ¿verdad? Pero el Señor veía el corazón de esa iglesia, ¿verdad? Porque si está escrito aquí esa virtud de esa iglesia, es el Señor el que veía el corazón. Imagínense un corazón lleno de amor, ¿verdad? Llenos del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese vínculo, todos unidos, ¿verdad? Es difícil tal vez mantener por la diferencia de caracteres y todo, pero aquí Pablo le decía, porque el Señor mismo les ha enseñado, o sea que también había unos hermanos sujetos al Señor, porque si yo no me sujeto al Señor, yo no me voy a sujetar tal vez al hombre, me voy a sujetar primero a Dios para poder sujetarme al hombre. No puede ser al revés porque entonces no lo vamos a poder lograr. Pero si yo me sujeto primero a Dios, Él es mi primera enfoque, mi primer maestro, el que me va a enseñar y qué quitar de mi corazón y qué agregar a mi corazón, ¿verdad? Entonces, si yo me enfoco primero en la enseñanza del Señor y me sujeto a Él, yo voy a poder amar a mi prójimo como aquí Pablo le aplaude a esta iglesia. Ellos vivían en amor y espero en el Señor, ¿verdad? Que todo su iglesia en conjunto podamos trabajar así, ¿verdad? No desde lo externo, sino también desde lo interno, ¿verdad? Porque es ahí donde el Señor ve la intención de un corazón lleno de amor, ¿verdad? Y de sujeción ante el Dios primero. En el verso 2 dice, en la telea dice, es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. La Reina Valera menciona a Aarón. Él menciona a Aarón como un ungido, como sacerdote. Este era un ungüento que era derramado sobre él como sacerdote para Dios. Esta es una representación de Cristo como sacerdote y rey único. Recordemos que en las Escrituras se nos muestra a Jesucristo como el único sacerdote y como el único cordero, sacrificio y el mismo rey.
Y vamos a, no sé si otra hermanita puede apoyarme con el Salmo 45:7, que me alce la manita, si no, yo le doy lectura. El Salmo 45:7. Vamos a ver en este Salmo que era el Señor hablando ahí. Fabi, puedes darle lectura al Salmo 45:7. Salmo 45:7. 45:10. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Mi hermana, es 45:7. Ok. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Amén. Aquí está hablando, este salmo es un cántico de las bodas del rey y se dirige a Cristo. En la Reina Valera dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Puede ser algo, este, que no, tal vez no sea muy explícito decir a Cristo, pero se dirige a él. Si escudriñamos, ¿verdad? Este pasaje, nos vamos a dar cuenta que sí habla de ese sacerdote que descendió, de ese Dios que descendió a la tierra, exactamente para eso, ¿verdad? Para darnos y mostrarnos un trono, ¿verdad? Un sacerdote que interceda por nosotros, un abogado. Él está hablando de aquí de nuestro Señor. Voy a leerles Ezequiel 39. Vamos a Ezequiel 39. Ezequiel 39, 28 y 29. Lo voy a leer en la TLA que dice, es verdad que permití que se los llevaran presos y que los dispersaran entre las naciones, pero cuando yo libere a todos ellos y vuelva a reunirlos en su tierra, reconocerán que yo soy su Dios. Entonces vivirán tranquilos sin que nadie los asuste y se olvidarán de su vergüenza y de su desobediencia. Todo esto lo haré en favor de mi pueblo, en presencia de muchas naciones. Así les mostraré que yo soy diferente. Derramaré mi espíritu en el pueblo de Israel y no volveré a darle la espalda. Juro que así lo haré. Este pasaje habla del Espíritu Santo. Ese es, ese Esa es el óleo representado en el Antiguo Testamento, ese aceite derramado en nuestra actualidad, el Espíritu Santo es el que el Señor deposita en nosotros cuando vamos al Señor Jesucristo a través del arrepentimiento y a través de la fe. Él nos bautiza, Él nos da ese don, ese regalo que es a través de su Espíritu Santo. Y esa es la representación que hace aquí el Antiguo Testamento, que habla de eso. Era una unción, dice, este aceite tenía como ingredientes mirra, canela, cálamo dulce, casia, aceite de oliva. Y esto era un símbolo de unidad. En su vestimenta también llevaba en su peto los nombres de las 12 tribus. Así era la vestimenta de un sacerdote que llevaba las 12 tribus de Israel en su pecho, y así difundiendo en todas partes un olor fragante. Vamos a ir a Éxodo 30, para que veamos
lo que era este olor, esta fragancia, este aceite. Éxodo 30, 22 al 31. Dice, Dios habló a Moisés y le dijo, el aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes: 3,5 litros de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Este aceite lo derramará sobre el santuario, el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarás siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. Aquí en el Antiguo Testamento, ese era una orden que el Señor les daba, ¿verdad? Al pueblo y especialmente a los que dirigían, ¿verdad? Su templo, el área de donde la presencia del Señor iba a estar ahí entre ellos, ¿verdad? Y, y aquí el versículo 2 habla de Aarón, ¿verdad? De cómo este, cómo Moisés ungía a Aarón como sacerdote para el Señor. Y no nada más a Aarón, sino que también a sus hijos. Era una familia sacerdotal, ¿verdad? Y todos estos ingredientes de mirra, ¿verdad? Aceite de oliva, canela, ¿verdad? Si nosotros cuando hacemos un ponche y le ponemos ese dulce, ¿verdad? De canela y ese aroma, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Luego dice, ay, y más en diciembre, ¿no? El Señor nos permita llegar ahí, pronto, ¿verdad? Y disfrutar de ese ponchecito, ¿verdad? Ese olor, ¿verdad? Imagínense que el Señor le agradaba ese olor fragante, ¿verdad? Que era exclusivo, ¿verdad? Para ungir a estos sacerdotes. Y eran no nada más para ser ungidos y ya no, sino que era algo consagrado para la dedicación al servicio al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? En nosotros es depositado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos ese compromiso, ¿verdad? De ser hechos para el servicio del Señor. Somos siervas del Señor para el servicio de aquel que nos ha dado la vida, que nos ha dado, ¿verdad? Este cielo, ¿verdad? Esta tierra. Tal vez no podemos ver toda la plenitud del Señor en esta tierra, pero Él nos promete una tierra llena de plenitud en su presencia y para servirle día, noche y a cualquier hora. Nosotros debemos tener ese corazón dispuesto al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí este pasaje, ¿verdad? Vemos cómo era esta instrucción y cómo hace este salmista esa referencia, ¿verdad? Esta enseñanza que cuando era derramado ese aceite, ¿verdad? Corría por todo el cuerpo de estos varones, ¿verdad? Y dice que llegaba hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies llegaba este aroma, este olor fragante delante del Señor. Y al Señor se deleitaba en eso, se deleitaba en ese aroma y más el Señor se deleitaba cuando sus sacerdotes obedecían al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Ese era el mejor olor fragante, nuestra obediencia con la ayuda del Espíritu Santo, poder servirle al Señor y dirigirnos en esta tierra, ¿verdad?
y así hace este salmista todo toda esa, ¿cómo podremos decir? Ese, esa historia, ¿verdad? Cómo agarraba esa enseñanza, ¿verdad? Para mostrarnos, ¿verdad? Cómo era esa expresiones, ¿verdad? Que él se deleitaba y recordaba, yo creo, ese momento o de sus, pues antepasados y todas esas cosas que ellos hacían por orden del Señor, ¿verdad? Cómo se deleitaban y ese olor que el Señor era grato delante de él. En el versículo 3, en el último, dice, es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte de Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Aquí está el elixir de la juventud, ¿verdad? Queremos una larga vida. Tenemos que vivir, ¿verdad? Como el Señor le agrada que vivamos, ¿verdad? El Señor le agrada esa armonía unos con otros y esa unidad unos con otros. Ciertamente, dice el Señor, que hay ahí en esa congregación o en ese hogar o en esa reunión de hermanos, de esa reunión fraternal, el Señor envía bendición y vida eterna, dice su palabra. Y es una expresión tan maravillosa, ¿verdad? De poder escuchar de los labios del Señor, que Él ahí donde hay todo eso, hay una bendición y vida eterna, dice la Reina Valera. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Como Él nos muestra ese favor cuando nosotros nos dirigimos así, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra lengua, todo nuestro ser a vivir, ¿verdad? En armonía unos con otros, porque el Señor ahí envía bendición. El salmista dice, lo que ve es la humedad que fertiliza la tierra santa y la convierte en la tierra fértil que es. Dice, toda dada por Hermón, dice, era una gran montaña, era una montaña enorme y la pone este salmista como cabeza, ¿verdad? Que baja llegando a Sión, donde ordenó el Señor bendición y vida eterna. Y hace esta comparación, David, ¿verdad? Como desde esta gran montaña que es que Hermón, todo ese rocío, esa lluvia, ¿verdad? Que va descendiendo y dando fertilidad a toda esta tierra hasta llegar a Sión, ¿verdad? La tierra que el Señor ha dispuesto y ha escogido para que Él en su segunda venida, Él pise. Qué gran bendición tiene esta nación, ¿verdad? Porque es Sión donde el Señor va a descender. Su palabra dice más adelante y lo revela en el libro de Apocalipsis y en otros evangelios. El Señor revela que es en Sión donde Él ha escogido para descender. Y y aquí David muestra también, ¿verdad? Que ese Sión dice donde el Señor ha enviado bendición y vida eterna. Dice, así en la vida cristiana, la unidad es esencial con un mismo Dios, perdón, un mismo objetivo, todos animados por el mismo deseo de promover la gloria de Jesucristo. Ese mismo es el producto justo del autocontrol, de la obediencia a la palabra del Señor y la voluntad de Dios a través del estudio, el carácter y el espíritu de Jesucristo. En eso descansar, en eso deleitarnos y el Señor muestra que es un deleite puro. Orar para que todos puedan ser uno. Y quiero leerles Esdras 3:1 y dice así. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén.
aquí Esdras expresa como un solo hombre y eso nos permite, ¿verdad? Meditar que somos un solo cuerpo en el Señor. Somos un solo cuerpo, no estamos divididos, sino que la mano está unida con el hombro, ¿verdad? El hombro, la cabeza, los pies, y aquí Esdras lo expresa así, que el pueblo estaba reunido y junto como un solo hombre en Jerusalén. Y Nehemías nos muestra ese mismo sentir y esa misma visión. En Nehemías 8:1 también dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Fíjense cómo estos varones del Señor, ¿verdad? David, Esdras, Nehemías, veían esa congregación así, se deleitaban, yo creo que en una congregación así, ¿verdad? Todos unidos, ¿verdad? Y estos dos profetas, ¿verdad? Esdras y Nehemías lo muestran como un solo hombre en conjunto, ¿verdad? Y en Cristo somos uno también, mis hermanos. Dice, les voy a leer Juan 17:21. Este, quiero que me acompañen y veamos todas juntas, ¿verdad? Lo que el Señor, esta era una oración del mismo Cristo hacia su Padre. Juan 17, vamos a leer Juan 17 del 21 al 23. Esa es una oración del Señor y dice así, dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Está hablando Cristo, se está dirigiendo al Espíritu y se está dirigiendo al Padre. Así dice, también ellos se mantengan unidos a nosotros, así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Qué bonita oración, ¿verdad? El Señor antes de partir, ¿verdad? Estaba con sus discípulos y el Señor oraba delante del Padre, esta bella oración y les pedía, Señor Padre, que sean uno mismo como tú y yo somos uno. Eso tiene, eso tiene un porqué. ¿Para qué? Para que el mundo vea que tú me enviaste. Un pueblo unido, aparte de atraer la bendición del Señor, el impío o el que no conoce a Cristo va a observar por qué se aman unos a otros a pesar de, por qué se apoyan unos a otros a pesar de. Eso lo va a ver el mundo. ¿Saben por qué, mis hermanas? Porque el mundo no está en unidad. Al contrario, el mundo está en desorden, el mundo está unos contra otros, el mundo está dividido, el mundo está irado unos con otros, se matan unos con otros, son violentos, se llenan de odio, se llenan de rencor, ¿verdad? No están dirigidos por el Espíritu Santo, están bajo la influencia del pecado y del enemigo que nuestra alma tiene, tanto cristiano como no. Como seres humanos tenemos un enemigo que no podemos ver, pero que es real. No podemos verlo con nuestros ojos, pero el pecado está dirigido por el enemigo y la palabra lo llama Satanás, lo llama ángel de luz, lo llama Lucifer, todas esas, ¿verdad? No lo podemos ver, pero sin embargo, el ser humano es movido por ese espíritu que no nos va a llevar ni a amar, ni a ser unidos, ni poder perdonarnos, ni nada de eso. Este mundo está bajo esa influencia. Y aquí el Señor les dice, para que el mundo vea
que tú me has amado y los has amado a ellos, ¿verdad? Es una cadenita. Debemos de seguir al Señor, debemos de obedecer su palabra y mantenernos así, hacernos un esfuerzo, ¿verdad? Que ciertamente el Espíritu del Señor nos mantenga a través de ese vínculo de la paz y en esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Para que todos sean uno, dice la palabra, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa perfección la encontramos solamente a través del Espíritu Santo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Y reflexionando en este pasaje, ¿verdad? En esa bella oración que el Señor Jesucristo hizo, por sus discípulos, no nada más por ellos, sino que todo ese capítulo habla, sino que también los que han de venir, porque el Señor, ¿verdad? Va a traer en cada iglesia, en cada congregación, el Señor añade al que va a ser salvo, al que es salvo, y así el Señor le expresa esa petición a su Padre. Y quiero dejarles así como que un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento que lo llevemos en nuestro corazón, aparte de toda la escritura del Señor que nos enseña a vivir en unidad y agradable delante del Señor, que todos somos uno y uno somos todos. Esa frase, ¿verdad? Que nos mueve, ¿verdad? A recordar, ¿verdad? Que yo no puedo, ¿verdad? Dañarme a mí misma. Ese es el segundo mandamiento del que el Señor le dio a su pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Yo recordarme, ¿verdad? Que no nada más soy yo, ¿verdad? Que todos somos uno y ese uno habla individualmente, somos todos. Así que si yo quisiera dañarme a mí, ¿verdad? Pues entonces, dañaríamos a toda un pueblo del Señor. Y pues no, ¿verdad? Yo creo que si nos amamos a nosotros mismos, no, no nos haríamos algo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, a nuestra propia vida. Y quiero terminar con este pasaje. Es un consejo, muy agradable que el Señor nos da en esta hora. Vamos a Mateo 7:12. Déjame ver. En la Reina Valera lo voy a buscar, en la Reina Valera, Mateo 7:12, que habla de la regla de oro, que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con aquellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿verdad? Así que todas las cosas que querramos, ¿verdad? Que los hombres hagan con nosotros, así nosotros debemos hacer con ellos. Esto es algo recíproco, ¿verdad? Que podemos ver este gran consejo del Señor, que es una oración y una regla de oro. Si pueden, analizarlo desde un contexto, ¿verdad? Anterior, aquí podrán ver, ¿verdad? Este hermoso consejo. Dice, o si le pide un pescado, dice, le darán una serpiente, le dice el Señor. ¿Qué si mi hijo me pide un pescado, le voy a dar una serpiente? No, ¿verdad? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, ¿verdad?
Y ese consejo nos da el Señor, ¿verdad? Así como mi hijo me pide, ¿verdad? A veces ni se lo merece, ¿verdad? Pero nosotros llenos de amor, ¿verdad? Y compasión, así de esa misma manera debemos de trabajar con mi hermano, con mi prójimo, aunque no sea de sangre física, pero somos de la sangre del Cordero del Señor, ¿verdad? No podemos escuchar, congregaciones y hermanos decir, pues bueno, pues no es mi hermano, ¿verdad? No es de mi familia, no, entre la sangre y en la misma fe estamos dirigidos, a ser un solo cuerpo, ¿verdad? A través de esa sangre que Cristo derramó y a través de ese sacrificio, ¿verdad? Que el Señor ha hecho para mantenernos así. Y esperemos, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor y la palabra que el Señor y el consejo que el Señor hoy nos ha dado, que yo la verdad, reflexionaba en este salmo, ¿verdad? Y cómo lo expresaba este salmista, que es un olor agradable delante del Señor, ¿verdad? Y bueno, espero que el Espíritu del Señor así les redarguya y así les mantenga, ¿verdad? En ese vínculo de la paz, ¿verdad? Para que seamos olor fragante delante de nuestro Señor. Y pues les agradezco a todos los que han dispuesto su corazón para escuchar este, este salmo, esta enseñanza, ¿verdad? A mis hermanas que hoy también están aquí en vivo y pues a todos aquellos, ¿verdad? Que van a escuchar esta enseñanza más adelante. Los animo, ¿verdad? A que se mantengan en ese vínculo de la paz. Procuremos esa paz. Procuremos ese perdón de corazón porque es olor fragante delante de nuestro Señor. Y pues bueno, le doy lugar a mi hermana Patti y pues bendiciones para todos. Muchísimas gracias, mi querida hermana Clau. Excelente enseñanza, como el Señor nos muestra, pues esa regla de oro, ¿verdad? De cómo debemos de tratar a los demás como queremos que nos traten, porque es una ordenanza que el Señor ha puesto. Y si lo queremos hacer, nuevamente volvemos, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, pues no lo vamos a poder lograr. Por eso Cristo nos hablaba de ese poder. No es un poder como de Superman o de superhéroe, de cómic. Es un poder que proviene del Espíritu Santo y que debemos de poner por obra desde nuestro corazón. No es fingir porque sí, ciertamente podemos fingir que somos bondadosos, que cuánta gente en el mundo no hace esas obras de caridad y lo podemos ver como un acto de bondad, pero realmente Dios mira nuestro corazón, mira esas intenciones de a quién estamos obedeciendo, a quién queremos agradar, a los demás para obtener un beneficio o a nuestro Señor que por agradecimiento, por como decía mi hermana Clau, en que estamos unidos como cuerpo en un mismo espíritu y que esa paz como congregación solamente proviene de Dios nuestro Señor, Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu que hoy mora en nosotros. Amén. Me despido, mis queridas hermanas, agradecemos el favor de su atención y los esperamos mañana, si Dios nos lo permite, en una nueva ocasión. Aquí estaremos entregando lo que el Espíritu tiene a bien concedernos, revelarnos en su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y pues, bye bye. Bye.